amigos de Sistemas UMA, continuamos con estos videos de conexión de PHP con MySQL. Bien, entonces en el video anterior ya teníamos nuestro formulario en HTML y habíamos mandado datos a un archivo conectar.php, que ya le hemos creado aquí. Bien, lo primero será recibir los datos que vienen del formulario. El formulario utilizó el método POST, por lo que los datos se reciben en un arreglo de tipo asociativo llamado POST. También es este que tenemos aquí, el que está como signo de pesos _POST. Bien, les decía que es un arreglo de tipo asociativo porque en vez de índice, cada una de las celdas del arreglo tiene un nombre. El nombre es el mismo que le dimos a los cuadros de texto con el atributo name. Bien, aquí lo único que estoy haciendo es tomando el valor del arreglo asociativo POST y lo estoy pasando a la variable clave. Lo mismo, utilicé una variable para cada dato. Esto lo hice para que al momento de crear la consulta me fuera más sencillo y no tuviera problemas con el manejo de comillas. Bien, lo primero será conectar con la base de datos. Aquí cabe mencionar que estamos utilizando el método de la extensión MySQLi. Bien, el método MySQLi se utiliza a partir de las versiones superiores a la versión 7 de PHP, por lo que si instala una versión actual no hay ningún problema, está incorporada. Bien, entonces lo primero será utilizar MySQLi Connect. Esta sentencia utiliza tres parámetros, que sería servidor, usuario y clave. El servidor es localhost porque es en el que estoy por defecto. Incluso si ya estuviera yo en un servidor propiamente con un nombre de dominio, seguiría yo utilizando localhost. Aquí, este que tenemos aquí, utilicé el usuario root. Eso es un error grave. Por eso se crean los usuarios. En este caso, debería yo estar utilizando un usuario específico creado específicamente para solamente tener acceso a la base de datos en concreto y para las operaciones en concreto que voy a utilizar en este modo. Pero bueno, para cuestiones de ejemplo nos servirá el otro. Y aquí, como no le coloqué contraseña, otro error muy grave, no le pongo nada, únicamente comillas, comillas. Bien, una vez que MySQL y Connect hace la conexión con la base de datos, utilizaré el MySQL y SelectDB para seleccionar cuál es la base de datos con la que voy a tener contacto. Los parámetros que recibe esta instrucción serían el signo de pesos C, que es la conexión, y el nombre de la base de datos con la que estoy teniendo contacto. Ese resultado de esta conexión se puede verificar a través de la variable signo de pesos db que le estoy colocando aquí. Bien, con estas partes de aquí ya hice la conexión a mi base de datos. Ahora voy a utilizar una variable y voy a comenzar aquí en esta variable de texto a insertar, o mejor dicho, a crear mi consulta. Como vemos, es una consulta de inserción, insert into, la tabla se llama lista. Como no voy a colocarle datos desordenados, puedo omitir la lista de campos, values, y aquí vienen las variables que ya utilicé acá. En PHP se utiliza un método que se llama expansión, donde cada una de las variables, al momento de colocarlas dentro de una cadena de texto, el valor de la variable o el contenido de la variable se expande y se inserta dentro de la cadena de texto. Por eso es que ven que colocan aquí dentro de la cadena de texto que voy a colocar en la variable consulta, coloco la variable clave. Aquí, como descripción, es un campo de tipo texto, tengo que colocar entre comillas. Pero como colocar comillas aquí adentro provocaría un error porque sería ambiguo y el lenguaje no sabría si estas comillas cierran acá o cierran acá, utilizo la secuencia de escape, diagonal inversa, comillas, para especificarlo. Y bueno, aquí ya termino con todo esto. Utilizo la sentencia echo para presentar la consulta únicamente para que ustedes al momento en que yo ejecute la consulta puedan ver cuáles o comprobar que estos datos se expanden, ¿sí? Y se insertan en el contenido de esta cadena de texto.
Bien, ya con esto, ya tengo en la variable consulta, ya tengo la consulta que voy a mandar como si la escribiera yo directamente en la consola de MySQL. Así que para hacer esto voy a utilizar MySQL query. Le digo que es a la conexión que está representada por la variable signo de peso C y le estoy mandando la consulta. Bien, MySQL query puede retornar tres posibles resultados: true si la consulta es exitosa, false si la consulta es un fallo, y un objeto MySQL result en caso de que la consulta sea de tipo select, es decir, que va a devolver una lista de resultados. Bien, entonces aquí utilizo el if simplemente para verificar si R es igual a true, pues me dirá que la consulta es exitosa, y si no, pues me dirá que es un error. Y muy importante siempre cerrar las conexiones a las bases de datos con MySQL y Close. Bien, ya lo tengo, ya lo guardé. ¿Sí? Y vamos a ver que está aquí en la misma carpeta de ejemplo que en mi archivo index.html. Bien, voy ahora al navegador. Ya aquí ya coloqué algunos datos. Le voy a dar enviar. Ahí está, ya lo recibió conectar.php. Aquí es el resultado de la sentencia echo que les mostraba. Y ahí vemos cómo la consulta se ha creado. Esta es la consulta que se envió. Y nos dice que tuvo éxito. Por esta vez voy a utilizar phpMyAdmin para ver de forma rápida que los datos que yo he colocado, ¿sí?, se han realmente insertado y que la consulta tuvo éxito. Bien, este es nuestro primer video de conexión. Bueno, el video del primer método de conexión, ¿sí?, utilizando lo que es MySQL. Bien, de ahí nuestro siguiente video será utilizando lo que es el PDO. Bien, nos vemos en el siguiente video.